¿ya? Solamente desde el punto de vista, ahí empecé la grabación, parece. Solamente desde el punto de vista, digamos, de la planificación y del programa de su carrera, es que se pueden dar cuenta que cambiamos de unidad, ¿ya? Pero hoy día oficialmente empezaríamos con la segunda unidad, que son esencialmente las aplicaciones del concepto de la derivada. Algo estuvimos hablando la vez pasada con respecto a los gráficos, pero ahora lo vamos a formalizar y va a quedar así como bien completo el análisis de los gráficos de las funciones mediante las derivadas. Y quizás al comienzo van a haber algunos conceptos un poquito difíciles o resultados un poco complicados de entender. Entonces, eh, por ejemplo, hoy día vamos a ver el teorema del valor medio, que me parece que no hemos visto formalmente, quizás lo mencioné, pero no creo que lo hayamos visto. Y me gustaría que fueran bien inquisitivos en qué significa, o sea, que no esperen a leer después para entenderlo, tienen que entenderlo ahora, ¿ya? Ahora entienden el teorema y después si quieren lo pueden repasar y utilizarlo y todo el tema, ¿ya? Pero hoy día tienen que entender ese teorema en esta clase, entonces no dejen las dudas, digamos, para después. Para eso yo les pedí que leyeran un poquito, ojalá que lo hayan hecho así, va a haber un contexto un poco más claro de lo que vamos a hacer. ¿Ya? En particular, en el libro de Thomas lo pueden encontrar en las secciones 4.1, 4.2, 4.1, 4.2, que son las que les indiqué. Y hay varias cosas que aclarar, ¿ya? Nosotros tenemos unas diapositivas también que les voy a compartir de inmediato, que es la que hemos estado utilizando, donde también está el teorema del valor medio, ¿ya? Ya definimos, recuérdenme ustedes, ya estoy un poquito perdido. ¿Ya definimos los extremos locales de una función o no? ¿Lo que era un máximo o un mínimo local? Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Eso donde llegaba a un punto y bajaba después o no? Algo así. Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. ya, justamente, esos extremos locales. Entonces hoy día se los voy a recordar un poquito, ya, si no tienen tan claro el concepto, y vamos a trabajar con eso, ya, esencialmente. Entonces voy a compartirle ahora para no estar hablando aquí a oscuras. Ya. Entonces, un extremo local es un retorno, que es lo que mencionó su compañero. Un retorno, me refiero a que cuando la gráfica se comporta así, como ejemplo que sube y baja, ¿ya? Entonces ahí ocurre lo que llamamos un máximo local. Máximo local, o cuando baja y sube, que es un retorno hacia abajo, sería un mínimo local. Es bien geométrico esto, fíjense que esas son las gráficas de dos funciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo los caracterizamos del punto de vista más formal? La definición formal de los extremos locales aparece en nuestros apuntes, en las diapositivas que estábamos utilizando. Fíjense que ahí lo define exactamente qué es un máximo local y qué es un mínimo local, ¿ya? Entonces, lo ayuda a entender un poquito esta definición. Él llama un entorno, primero, para tener más o menos claro lo que estamos hablando, un entorno de un punto a un intervalo abierto que está alrededor del punto, ¿ya? O sea, geométricamente, para que se entienda un poco la definición antes de leerla completamente, se toma un punto A, ¿ya? En la recta, ya estamos pensando en la recta real, y hay un intervalo alrededor de A, lo voy a ubicar por aquí para que vean ustedes que ese corresponde al extremo, ¿ya? Va a haber un intervalo alrededor de A, abierto, ¿ya? Donde todos los puntitos que están aquí, dentro del intervalo, tienen una imagen que es más chica que la imagen de A. La imagen de A está en la punta, ¿ya? En la más grande, esa que está marcada como máximo local. Esa es la imagen de A. Y todos los otros valores dentro del intervalo tienen una imagen menor, ¿se fijan? Ese intervalo, por supuesto que no puede ser muy grande, porque ¿qué pasa si la función se comporta con una gráfica así? Supongamos. Entonces, si yo tomo un intervalo muy grande alrededor de A, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Van a haber puntos aquí, dentro del intervalo, que tienen una imagen más grande que A, que la imagen de A, ¿ya? Entonces, por eso le llamamos local. Local significa que es en un lugar,
¿ya? En una locación, en un entorno del punto. Entonces, el máximo local, o también máximo relativo, ¿ya? Pero yo prefiero llamarle máximo local por un tema de definición, son valores máximos, son los valores más grandes, pero dentro de un intervalo muy pequeño, alrededor del punto. O sea, en comparación con muy pocos datos, ¿ya? Si quieren, así como en palabras más informales. Entonces, dice que un máximo local en un punto x igual a ocurre si existe un entorno, o sea, si hay un intervalo alrededor de A, tal que todas las imágenes de los puntos dentro del intervalo son menores que la imagen de A, que es lo que les acabo de contar, ¿ya? Ahí vuelvo a la pizarrita a ver si quieren mirar de nuevo la gráfica. Entonces, todos los valores, aquí está estos son los X dentro del intervalo. La imagen de X estaría aquí arriba, ¿cierto? F de X. Esa altura le llamamos imagen de X. Entonces, claramente es menor que la altura que es la imagen de A, ¿ya? Y eso ocurre con todos los valores X dentro del intervalo. Si yo tomo cualquier otro valor, su imagen siempre va a ser menor que la imagen de A. Entonces ahí estamos en presencia de un máximo local. Y el mínimo local ocurre todo lo contrario, ¿ya? O sea, tenemos un puntito A, un cierto entorno de ese punto, y si lo acercamos aquí, por ejemplo, supongamos que este es el punto de mínimo. Entonces, esa es la imagen de A. Este es f de A. Y si yo tomo cualquier valor dentro del entorno, su imagen es más grande. Este es f de x. Se fijan que la altura de f de x es mucho mayor que la altura de f de A. Por lo tanto, las imágenes se puede decir que son más grandes. Es decir, en este caso, f de A es menor o igual a que f de x. Y en el caso del máximo local, f de x es menor o igual que f de A. Esa es la definición formal. Esta es la definición formal de lo que se llama un extremo relativo o, pongámosle aquí, extremo local. Ese extremo local es un máximo o mínimo local. Así se les llama a estos valores máximo, ¿ya? Esa es la definición formal. Aquí podemos ver, por ejemplo, súper importante este ejemplo que está a la izquierda, porque si se fijan ahí tiene una punta en el número 2, la imagen que es 4, se hace una punta ahí. Y ya nosotros sabemos que en las puntas no se puede derivar, ¿cierto? Pero aún así ese es un extremo, es un máximo local, ¿ya? O sea que los máximos locales no dependen de las derivadas. Se pueden encontrar mediante derivadas, pero no dependen de la derivada. Aquí a la derecha tenemos una curva que es perfectamente suave y se puede calcular la derivada en todos los puntos. Y fíjense que, por ejemplo, en el máximo local, que es un medio, ahí la derivada es cero, porque la recta es horizontal, ¿cierto? Nosotros hicimos un ejercicio en la primera evaluación formativa acerca de eso, ¿ya? Estuvimos identificando ahí donde la velocidad era cero y era justamente donde se efectuaban estas tangentes horizontales, ¿ya? Entonces, no es difícil identificar estos puntos de máximo y mínimo mediante la derivada, pero los puntos en sí no dependen de la derivada, porque el ejemplo de la izquierda nos dice que en realidad podemos tener un máximo local sin calcular la derivada, ¿ya? O sin tener idea si se puede calcular o no. Entonces, ahí hay dos ejemplos de estas posibles, digamos, comportamientos de las funciones. Lo que sí podemos asegurar es que si hay un extremo local, o sea, si hay un máximo o un mínimo de una función, y esa función se puede derivar en el máximo o mínimo, entonces la derivada va a ser cero. Eso sí se puede asegurar, ¿ya? Eso se puede demostrar y está bien argumentado. O sea que si ustedes logran determinar que una función que se puede derivar tiene un máximo, entonces su derivada ahí va a ser la pendiente de una recta tangente horizontal, ¿ya? Como ocurrió en el ejercicio de la evaluación formativa. Eso se llama el lema de Fermat, ¿ya? O sea, el lema de Fermat establece, en el fondo, voy a poner acá como un sitio más o menos importante, lema de Fermat. Bueno, un lema, por si alguien no sabe, es un teorema
un poco más técnico, ya no es un resultado muy general, sino que algo bastante específico, por eso se le llama lema. ¿Ya? Y el teorema, bueno, el teorema en matemática es un resultado que está en una estructura que está compuesto de una premisa y una conclusión. ¿Ya? Entonces, teoremas le llamamos a estos resultados que son más grandes, que son como más importantes y están más completos. Y los lemas son teoremas pequeños, un poquito más técnicos, ¿ya? Y bien específicos, apuntan a un resultado bien específico. En este caso, el lema de Fermat geométricamente lo que dice es que siempre que ustedes determinen en un gráfico cualquiera que existen máximos o mínimos, ¿ya? O sea, extremos locales, como esos que acabo de marcar con rojo, entonces necesariamente la derivada en esos puntos va a ser cero. Siempre que la función sea diferenciable en esos puntos. Por supuesto que si ustedes tienen una función, hay alguien, vuelvo al tiro a la pizarra, ¿ya? Que no sé si lo admitieron. Supongamos que ustedes tienen una función de estas como más, de modelos más asociados a por ejemplo, al electromagnetismo, que son funciones así. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí hay mínimo local, ¿ya? Pero yo no puedo calcular la derivada ahí. Vamos a poner ahí, no es diferenciable o derivable. No se puede derivar en ese punto, ¿ya? Pero aún así hay un mínimo local. Pero eso no Profe, contradice el lema de Fermat, ¿ya? No sé si van a hacer alguna pregunta o comentario. ¿sí? ¿Por qué no se puede derivar eso? Porque tiene una punta. Los gráficos que son como puntas, que no son suaves, no se pueden derivar, porque no puedes definir la tangente en un punto. Hay muchas tangentes, ¿ya? Por ejemplo, el famoso valor absoluto, es como el ejemplo, digamos, clásico de ese tipo de funciones. La gráfica del valor absoluto es una B, ¿ya? Que tiene su vértice en el cero, justo en el cero. No se puede derivar, porque si tú intentas calcular la derivada del valor absoluto, supongamos que le llamamos f de x, al valor absoluto, y queremos derivar f en cero. Entonces, nosotros iríamos a la definición de derivada, que es el límite. El límite, cuando h tiende a cero, de f de 0 más h menos f en cero partido por h. Ahí tenemos nuestra definición. Si intentamos calcular este límite teniendo en cuenta que la f es el valor absoluto, va a ocurrir algo muy feo, muy, muy desagradable, que es lo siguiente. Límite cuando h tiende a cero. Bueno, f de 0 más h es el valor absoluto de h, ¿cierto? Porque 0 más h es h y f es el valor absoluto. Menos el valor absoluto de 0, que es 0. ¿Ya? Le vamos a poner 0 al tiro ahí y vamos a borrar este menos de acá. Dividido por h, ¿cierto? Nos queda así la derivada, pero fíjense que ese límite depende del signo de h. Si h es positivo, el valor absoluto de h es solamente h, se simplifican y queda 1. Pero si h es negativo, el valor absoluto de h es menos h, se le pone un signo menos adelante, ¿se acuerdan? Entonces se simplifica y aquí queda menos 1. O sea, según nuestro estudio que hicimos en Introducción al Cálculo, este límite no existe, porque sus límites laterales son distintos. Ya, pues como no existe, entonces no puedo definir la derivada. La derivada del valor absoluto de x en x igual 0. No la puedo definir, ¿no? Entonces esta no es definible, ¿ya? Simplemente no se puede definir, nada más, para no confundir más. ¿Por qué no se puede definir? Porque el límite simplemente no existe, ¿ya? Eso pasa en general con las funciones. Voy a volver un poquito atrás. Recuerden que queda el registro de la pizarra, ¿ya? Después yo subo el PDF, yo por si acaso ya les subí todo el material que les debía. Entonces, hoy día mismo
Al terminar la clase les subo este PDF. Pero eso pasa en general con todas las funciones que tienen puntas, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno piensa en una función que es diferenciable, piensa en una curva que es suave, que no tiene puntas, ¿ya? Que es algo que uno pasa la mano y no siente como rugosidad, digamos, sino que es algo bastante suave, ¿ya? Por lo tanto, aquí esa gráfica no es diferenciable, pero sí tiene un extremo, que es un mínimo, ¿cierto? Porque ese valor que está allá abajo es el más chiquitito de todos los que están alrededor. Por lo tanto, el que existan extremos no implica que la función sea diferenciable o no. Lo que dice el lema de Fermat, y vamos a volver al apunte, es que si la función es diferenciable, o sea, bajo esa hipótesis, y hay un extremo, entonces la derivada es cero en ese punto, ¿ya? O sea, bajo la condición de que sea diferenciable. Si no es diferenciable, no sabemos, ¿ya? Porque simplemente no podemos definir la derivada. Pero pueden haber extremos sin que se pueda definir la derivada. O sea, esos dos conceptos no son simbióticos, en el sentido de que no existe uno sin el otro. O sea, no es así. Son conceptos totalmente independientes. Tener un extremo local no depende de que exista la derivada, ¿ya? Son cosas aparte. Eso nos dice varias cosas. ¿Por qué? Porque cuando esta función es un modelo que representa una cierta situación de la vida cotidiana, por ejemplo, si representa los ingresos de una compañía o de algún negocio, y nosotros queremos aumentar esos ingresos, ¿ya? Supongamos que está sometido a la producción de cierto producto que estamos vendiendo, entonces es muy importante saber cuándo ese ingreso es máximo, ¿cierto? Cuándo hay un máximo local. Es decir, si aumentamos o variamos la producción, ese ingreso podría ser muy grande en cierto instante. Entonces, en esas situaciones se vuelve súper importante determinar los extremos locales y por lo tanto determinar los puntos donde la derivada es cero, que es posible que se den esos extremos locales, ¿ya? Entonces, para allá apuntamos nosotros, ese es el objetivo. Ahora, es súper teórico lo que estoy diciendo, pero como pueden ver, yo lo pongo en un contexto que es bastante cotidiano, ¿ya? Que es simplemente un negocio. Ahora, fíjense que si la derivada es cero, no hemos dicho que hay un extremo local. O sea, ahí hay un problema de lógica. Para que quede bien clarito el lema de Fermat, suponiendo que f es diferenciable, ¿ya? Vamos a suponer de aquí en adelante que f es diferenciable, o sea que se le puede calcular la derivada. A propósito de las funciones de ingreso, por ejemplo, la función de Cobb-Douglas, son todas funciones diferenciables, ¿ya? Ahí hay que preguntarle a un economista. Ustedes en la facultad tienen un economista que es el Octavio Martínez. Él sabe mucho de economía. Entonces, si f es diferenciable, supongamos que hay un extremo, f tiene un extremo en A, entiéndase un máximo o un mínimo, entonces f' en A es cero, ¿ya? O sea, la derivada en A es cero. Fíjense en esta conexión lógica. Es una implicación, es una conclusión, ¿ya? Ustedes no pueden utilizar, ni en la vida cotidiana, ni mucho menos en las matemáticas, una conclusión para probar una hipótesis. ¿Qué quiero decir? Si llueve, creo que este ejemplo se los di alguna vez. Si llueve, entonces está nublado, ¿cierto? Esa es una consecuencia válida, es una conclusión que ustedes pueden sacar mirando al cielo. Pero si está nublado, no pueden implicar que llueve. Si está nublado en algún lado, no pueden decir que llueve, ¿cierto? No es posible utilizar una conclusión para argumentar una hipótesis, ¿ya? En la vida cotidiana, mucho menos en matemáticas. Entonces, fíjense que este ejemplo, que es sencillo, nos muestra que en realidad, si una derivada es cero, no podemos argumentar que existe un extremo ahí. O sea que hay un máximo y un mínimo. No podemos dar ese argumento. O sea, necesitamos algo más, ¿ya? No es suficiente que la derivada sea cero, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la lluvia, además de que esté nublado, tiene que haber cierta presión,
¿ya? Las isotermas tienen que estar en cierto grado, y ahí hay que preguntarle a un climatólogo y les puede decir cuáles son todas las condiciones que se tienen que cumplir para que llueva, que no basta con que esté nublado, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa acá. No es suficiente que la derivada sea cero para que exista un máximo o un mínimo, pero sí ayuda bastante porque entre buscar en todo el dominio de la función y buscar solo los puntos donde la derivada es cero, es un avance súper importante, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros buscamos estos puntos que se llaman críticos, ¿ya? O sea, un punto crítico es un punto donde la derivada es cero. ¿Por qué es crítico? Porque hay que tomarle atención, porque esos puntos podrían ser un extremo. Podrían ser, ya anótense mi lenguaje, podría ser un extremo. No, no tiene por qué serlo. Entonces, si alguien necesita ver la pizarra un minuto más, me avisa y yo vuelvo, pero acuérdense que este PDF va a quedar, ¿ya? Pero igual les puedo dejar ahí un minuto para que miren la pizarra. Entonces el lema de Fermat nos dice eso. Dice, si hay un extremo local, es seguro que la derivada en ese punto es cero, ¿ya? Por lo tanto, tiene sentido buscar estos puntitos donde la derivada es cero en una función, esos puntos críticos. Ahora, esos no son los únicos puntos críticos. Bueno, ahí les voy dando malas noticias. En general, hay varios puntos críticos, ¿ya? Pero les voy a dar un ejemplo, o vamos a ocupar un ejemplo de inmediato para que ustedes clasifiquen todos los puntos críticos posibles. Vamos a poner dos puntos. ¿Qué es lo que cumple un punto crítico? Bueno, lo que acabamos de decir, la derivada es cero, o bien, volvamos a nuestro ejemplo anterior, voy a volver unas pizarritas atrás, fíjense ahí, esos puntos donde el gráfico se quiebra, ¿ya? Se hace como una punta, también son puntos críticos, porque fíjense que son mínimos locales, o máximos locales, ¿ya? Por lo tanto, también son puntos a los que hay que tomarle atención. Entonces, en esos puntos nosotros sabemos que la derivada, eh, no sé dónde dejé la pizarrita, está ahí. Voy a cambiarla de orden porque tiene que aparecer justo en el PDF antes de justo después de esta, tiene que aparecer esa, ¿cierto? Que es donde demostramos que el valor absoluto no tiene derivada en el cero. Entonces, cuando no existe la derivada, también se produce un punto crítico. Significa que también es un punto al que hay que tomarle atención, ¿ya? Por lo tanto, los puntos críticos en general son puntos donde la derivada es cero o bien no existe la derivada. F' en el punto no existe. O no está definida, ¿ya? Si quieren también en otro léxico. Pero esos son los posibles puntos críticos. Entonces, esos son los puntitos hay que tomarle mucha atención en general, porque son los valores que nos van a permitir determinar extremos de una función, ¿ya? O de un problema de optimización más adelante. El teorema de Rolle es un teorema súper geométrico y yo no sé si se lo habré contado o no. Estoy como perdido con lo que ya hablamos y lo que no hablamos, pero entre haberlo contado y no, mejor asegurarse y contarlo, ¿ya? El teorema de Rolle es un teorema muy, muy geométrico. Se puede explicar con un dibujo. Rolle es un apellido, por si acaso, ¿ya? Aunque se parezca a la palabra esta de Rolle, ¿cierto? Un apellido. Eh, ¿Qué dice este teorema? Algo súper sencillo. Si ustedes tienen dos puntos, un puntito aquí y un puntito acá, a la misma altura, ¿ya? Están los dos a la misma altura. Y tienen que unir esos dos puntos con un hilo continuo. Por ejemplo, así. ¿Existe alguna manera de unir esos dos puntos sin hacer retornos? Es decir, sin hacer vueltitas, así como esa, como bajar, subir, luego bajar, ¿cierto? Sin hacer retornos. ¿Existe alguna manera? ¿O hacer, por ejemplo, un solo retorno? ¿O puedo hacer muchos retornos? ¿Cierto? ¿Existe alguna manera de hacerlo? ¿Qué creen ustedes?
con una línea recta. con una línea recta, ¿cierto? Esa es la única, parece. Esa es la única forma de unir esos dos puntos sin estar haciendo vueltas, retorno. Pero fíjense en algo interesante. Ya sea una línea recta o una curva con retornos, siempre ocurre que la derivada en algún punto va a ser cero. En la línea recta es obvio que es cero porque es una constante, ¿cierto? Esa función roja es una constante. F de x, constante. Ahí la voy a poner con el color, ¿ya? Y g de x tiene derivada cero en algún punto. Pongámosle aquí una letrita, puede ser alfa, igual a cero, en algún alfa. Claro, justo ahí, ¿se fijan? Justo en ese puntito, llamémosle alfa aquí abajo, tiene una imagen cuya derivada es cero, porque ahí la recta tangente es horizontal. Conclusión, si ustedes tienen dos puntos a la misma altura, cualquier función que una esos dos puntos con el gráfico va a tener algún punto con derivada cero. Y eso nos interesa, ¿cierto? Porque estamos estudiando los extremos, entonces para nosotros son interesantes esos puntitos, esos puntos con derivada cero. Eso es lo que dice el teorema de Rolle, ya no es nada más. Ahora ustedes pueden revisar la hipótesis, las conclusiones, la parte lógica, todo lo que quieran, pero esencialmente el teorema de Rolle es eso. ¿Cuáles son las hipótesis? Que ese hilo con el que juntan los dos puntos sea continuo, o sea, que no se corte. Ustedes ya saben lo que es una función continua, que no se puede interrumpir el gráfico. En el intervalo. Que sea derivable. Claro, porque si estamos sacando una conclusión acerca de la derivada, ¿qué sentido tiene si la función no es derivable? O sea, debería poder derivarse, ¿cierto? Y que los dos puntos de los extremos estén a la misma altura. O sea, que la imagen de A sea igual a la imagen de B. Esos dos puntitos azules están a la misma altura. En esas condiciones va a haber algún punto entre A y B, algún punto C que está graficado aquí en el dibujo, cuya derivada de la función en ese punto es cero. Fíjense que hay más de uno, ¿ya? Puede haber uno, o pueden haber dos, o pueden haber infinito, dependiendo de cómo es la curva. ¿Ya? Incluso infinito, ¿ya? Eso va a depender mucho de la curva. Entonces, eh, lo importante es que por lo menos hay uno. O sea, ese símbolo que se llama existe, ¿cierto? Dice que por lo menos hay uno. Pueden haber más, ¿ya? Pero por lo menos hay un punto donde la derivada es cero. Y esto es interesante para nosotros porque, ya, nosotros miramos y decimos, ese es un punto crítico entonces, ¿cierto? Ese punto C, donde la derivada es cero, es un punto crítico. Por lo tanto, es posible que yo tenga un máximo o un mínimo dentro de ese intervalo, ¿ya? Así que eso me interesa. Aquí hay varias situaciones donde el autor de las diapositivas intentó juntar los dos puntitos, ¿ya? Tratando de romper las reglas, digamos, y de no hacer retornos, pero fue imposible. Ahí salieron retornos igual, ¿ya? La única posibilidad de que no haya un retorno es la que dijo su compañero de hacer una línea recta. Y ahí la derivada es cero en todos los puntos. O sea, no hay nada más que hacer. Así que ese es el famoso teorema de Rolle. Se fijan, simplemente considerar la hipótesis de continuidad, de que una función sea derivable, y siempre van a encontrar un punto entre medio de dos imágenes iguales que tiene derivada igual a cero, ¿ya? Eso es el teorema de Rolle. Ahí hay una advertencia sobre una función en particular, porque si nosotros miramos en este intervalo, fíjense que entre menos 1 y 1, esta función, voy a escribirla en la pizarra para que la analicemos, ocurre algo bien interesante. Tenemos una función aquí que es g de x igual raíz cúbica de x cuadrado, ¿cierto? Y está definida en el intervalo entre menos 1 y 1. Y ahí su recorrido estará ya en los números reales por ahí. G de menos 1, si nosotros lo calculamos, sería la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Pero menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto su raíz cúbica simplemente es 1, ¿ya? Y g de 1 es lo mismo,
raíz cúbica de 1 al cuadrado, que sería 1. O sea, coinciden. Por lo tanto, estamos en la hipótesis de que hay dos puntitos que están a la misma altura, ¿ya? O sea, si lo dibujamos aquí, tenemos el menos 1, el 1, y las imágenes de la función g, las dos son 1. Están a la misma altura. Según el teorema de Rolle, debería la función tener alguna derivada a 0, ¿ya? O sea, algún punto tiene que tener derivada a 0. Si nosotros calculamos esta derivada, como ya sabemos calcular por las reglas de derivación, vemos que es una potencia, ¿cierto? Ese es x elevado a 2 tercios. ¿Ya? Que es lo mismo que la raíz cúbica de x cuadrado. Y nuestra regla de las potencias dice que eso es 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio, ¿cierto? Que también lo podemos escribir así: 2 dividido por 3 raíz cúbica de x, ¿cierto? Porque el 1 tercio es la raíz cúbica, y como está negativo, significa que se escribe en el denominador, ¿ya? El recíproco del número x elevado a 1 tercio. ¿Es posible que esto sea 0 entre menos 1 y 1? No, Ese número que está ahí. ¿Perdón? ¿Alguien habló? no es posible. No, es imposible, ¿cierto? Es imposible. ¿Por qué? Porque el numerador es 2 y el denominador no puede ser 0, ¿ya? Y x no es lo suficientemente grande para que esa fracción sea 0, porque es un número que está entre menos 1 y 1. O sea, no puede ser muy grande, ¿cierto? No es más grande que 1 ni más chico que menos 1. Así que no puede ser 0. Entonces, ¿esto contradice el teorema de Rolle? ¿Significa que hay una función que no cumple este teorema? Lo cual sería terrible porque significa que el teorema no es un teorema. Porque significa que tiene un contraejemplo. Hay un teorema es una ley general. O sea, deberían cumplirla todos los elementos que cumplen con la hipótesis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema con esta función g y por qué nos dicen que tengamos cuidado? ¿Quieren ver el teorema de nuevo? Ahí está el teorema. ¿Cuál será el problema? Cuando uno ve un ejemplo que parece contradecir un teorema, lo primero que tiene que hacer es revisar la hipótesis, si está cumpliendo todo. Eso se hace en ciencia, en general, no solo en matemática. O sea, si uno tiene un resultado y de repente hace un experimento que contradice el resultado general, uno tiene que empezar a ver si las condiciones del experimento eran las mismas que habían en el resultado general. O sea, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta en química que un cierto elemento tiene una vida media que no correspondía a la vida media que decían los libros de química, entonces tienen que empezar a revisar si la temperatura del lugar donde está el elemento es la adecuada, ¿cierto? Si no está expuesto a otra sustancia, etcétera, ¿cierto? Hay que revisar las hipótesis. En matemáticas es lo mismo, no es distinto a las otras ciencias, ¿ya? Hay un conjunto de hipótesis que permiten concluir. Y aquí, yo primero pregunto, ¿la función del ejemplo es continua? Si vamos a ver nuestra función, entre menos 1 y 1, claramente es continua, ¿cierto? Porque es una potencia que está bien definida en todo el intervalo. Es una potencia x elevado a 2 tercios. Está bien definida entre menos 1 y 1 y nosotros demostramos que todas esas funciones eran continuas, ¿ya? Así que es una función continua, no hay problema con eso. Incluso si la graficamos nos vamos a dar cuenta que es una función continua. ¿Es derivable entre menos 1 y 1? Segunda hipótesis. Yo calculo la derivada, está ahí. ¿Será derivable en todo el intervalo?
Parece que hay una asíntota ahí, ¿o no? Creo Sí. que es solo para los positivos, profe. Y hay son dos opiniones distintas. La primera es que hay una asíntota. ¿Dónde crees que hay una asíntota? En cero. En cero, ¿ya? Sí, ahí hay un problema, hay un problema asintótico. Y la otra era que solo los positivos. No hay que confundir la raíz cuadrada con la cúbica. La raíz cúbica está definida para todos los números reales, positivo y negativo. Así que en realidad eso no sería un problema, ¿no? Pero la asíntota es un problema, porque efectivamente si ustedes grafican esta función, van a obtener un gráfico que tiene justo en el cero, justo en ese puntito en el medio, tiene una recta que conduce el gráfico ya sea al infinito o al menos infinito. Si quieres lo graficamos en algo más, en algún graficador para que no quede más bonito el dibujo. Pero ya mirando la ecuación ya vemos que aparece una asíntota ahí, ¿no? O por lo menos está indefinida de alguna manera. Puede que no sea una asíntota, pero tiene que estar indefinida de alguna manera. Pero en realidad, si ustedes miran la ecuación, hay una asíntota definitivamente, porque en el cero nos queda un denominador igual a cero, mientras que el numerador es distinto de cero, que es lo que estuvimos discutiendo en el curso anterior. Así que ahí definitivamente hay una asíntota, ¿ya? Ahora, ¿qué forma tiene el gráfico? Bueno, ahí habría que derivar y hacer otras cosas más de... raíz cúbica. Vamos a ponerle x elevado a un tercio, ¿ya? Que es lo mismo que la raíz cúbica, por si acaso. Ahí está, ¿ya? Creo que ahí está clarito en el gráfico la asíntota, en el cero, ¿sí? Tiene un comportamiento asintótico alrededor. Por lo tanto, la función no es diferenciable en cero. O sea, la derivada no está definida en el cero. Y si vemos la función original, la función que habíamos considerado que era x elevado a 2 tercios, ¿cierto? Se van a dar cuenta por qué no es diferenciable. Fíjense en el gráfico azul. Tiene claramente ahí una punta, ¿ya? Ahí en el cero hay una punta. Termina como una aguja. Imposible derivar eso. No se puede derivar. Así que, bueno, no contradice el teorema. ¿Por qué no contradice el teorema? Porque una de las hipótesis falló. O sea, no está en las mismas condiciones que el teorema, ¿ya? Así que bien, el teorema sigue funcionando bastante bien. Este ejemplo simplemente nos dice que hay que comprobar todas las hipótesis antes de sacar la conclusión y nada más. No nos dice que el teorema esté mal, ¿ya? Otra versión de ese teorema de Rolle se llama el teorema del valor medio de Lagrange o simplemente teorema del valor medio, como el que la mayoría lo conoce, ¿ya? Lagrange era un matemático bien especial. Se dice que tenía un demonio en su mente que le soplaba los resultados, ¿ya? Él lo afirmaba, decía que veía al demonio en sueños y que les decía los teoremas, cómo demostrarlo. Bueno, pero esas son locuras de las anecdóticas de la vida de cada uno. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice que, primero se lo explico geométricamente, igual que el teorema de Rolle, y después lo vemos así como con toda su hipótesis y todo el tema. En realidad tiene una interpretación geométrica bien entretenida. Tenemos de nuevo una función dentro de un intervalo. Voy a dibujar aquí con color verde la función, ¿ya? Una función así, de una f. Continúa, ahí está la imagen de B y está la imagen de A. Entonces, entre A y B, no quiero que parezca que tienen la misma altura como en el teorema de Rolle, ¿ya? Pueden ser alturas distintas, son imágenes distintas. Pero entre esos dos puntos yo siempre puedo dibujar una secante, incluso puedo determinar la ecuación de esa secante fácilmente, ¿sí? De una secante, es un segmento que une esos dos puntos, y esa secante tiene una pendiente que es, bueno, ustedes saben calcularla. Aquí tenemos un punto B, f de B, que está en el gráfico, y acá tenemos un punto A, f de A, que está en el gráfico, ¿cierto?
ese puntito y ese. Si yo quiero calcular la pendiente de esa secante, simplemente hago la resta de las coordenadas en y la divido por la resta de las coordenadas en x, ¿cierto? En el horizontal. Esa sería la pendiente de esa recta. Lo que dice el teorema del valor medio es que en algún punto de la curva hay una derivada que coincide con esa pendiente. Por ejemplo, ahí. O sea que las dos son paralelas. Es decir, que hay algún punto dentro del dominio, punto C, tal que la pendiente de la recta tangente, que nosotros sabemos que es la derivada, coincide con la pendiente de esa recta secante entre los dos puntos. Eso es lo que dice el teorema. O, como se utiliza más en general, es f de b menos f de a igual a f' en c por b menos a. Simplemente se hace un despeje, ¿cierto? Se multiplica por b menos a. Cada vez que ustedes vean una diferencia de imágenes, piensen al tiro en el teorema del valor medio. Recuérdenlo al tiro, porque es probable que les sirva ahí para resolver el problema que estén trabajando. Un montón de aplicaciones. Entonces, cada vez que vean esta diferencia de imágenes, f de x menos f de y, o como prefieran, siempre pensar en el teorema del valor medio. ¿Ya? Es como un resultado bien común y aparece bastante. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema? De nuevo, que f sea continua, que no se corte el gráfico, que sea derivable, o sea que si vamos a encontrar una derivada, por lo menos que exista, ¿cierto? Y en esas condiciones existe un valor c en el interior del intervalo, o sea, c está entre a y b, tal que la derivada en el punto c es exactamente igual a la pendiente de la secante. ¿Ya? Ese es el resultado. Aquí lo demuestran, pero no nos metamos en eso porque, bueno, usan el teorema del rol, pero no nos interesa tanto la demostración, sino que las consecuencias que tiene son súper fuertes. La primera consecuencia, nos interesa harto a nosotros, es que si la derivada de una función es positiva, entonces la función es creciente. Yo le había hablado de esto, pero no lo habíamos visto como la consecuencia del teorema. ¿Ya? ¿Por qué? Supongamos que tenemos una función definida en un cierto intervalo, que es lo usual. Tenemos una función así, que se puede derivar y es continua, ¿cierto? Continua y derivable. Listo. Una función continua y derivable. Y supongamos que la derivada es positiva. La derivada de la función f es positiva para todo x en el intervalo. Intervalo a b. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo dos valores, x e y en el intervalo a b, tomar dos valores, cualquiera. ¿Ya? La única particularidad es que x es menor que y. ¿Ya? Eso es lo único especial, digamos. Ahí está. X es menor que y. Entonces, ¿en qué condición estamos? Tenemos un intervalo donde está definida la función y adentro consideramos cualquier valor o cualquier par de valores x e y. El x está más a la izquierda que el y, ¿cierto? Porque es menor. Entonces ustedes estarán de acuerdo con que y menos x es positivo, ¿cierto? Claro, porque si y es mayor que x, nosotros vimos los axiomas de orden de que y menos x era positivo. F de y menos f de x tiene un signo que nosotros podemos determinar con esta hipótesis, porque el teorema del valor medio nos dice que es igual a la derivada en algún punto entre x e y por y menos x, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Dice que en algún punto entre x e y la derivada coincide con esta recta, ¿ya? Multiplicada por el producto x y menos x.
Entonces, fíjense que nosotros teníamos dos hipótesis. La primera, que la derivada era positiva en todos los puntos y que x es menor que y, es decir, que esa diferencia es positiva. O sea, aquí tenemos dos números positivos multiplicándose. Esa derivada y esa resta. Por lo tanto, esta diferencia es positiva. ¿Cierto? Claro, porque si es igual al producto de dos números positivos, tiene que ser positivo. Pero que esa diferencia sea positiva, ¿qué implica? Que f de y es más grande que f de x, o al revés, que f de x es más chico que f de y, ¿cierto? Esa es la consecuencia directa. ¿Qué significa en términos gráficos? Tenemos x menor que y f de x, que es la imagen, es más chico que f de y. Significa que la función va creciendo. Es una función creciente. Si ubicamos por acá el eje y, vamos a tener aquí la imagen f de x, y aquí tenemos la imagen del otro valor, f de y. F de x es menor que f de y, está más abajo, ¿ya? Por lo tanto la función va creciendo. Es decir, que el teorema del valor medio me asegura que si la derivada de una función es positiva, esa función tiene que ser creciente. ¿Ya? Esa es la consecuencia más importante que tiene este teorema, bueno, una de las consecuencias. Y por supuesto que se tienen que cumplir las hipótesis del teorema, ¿ya? Que sea una función continua, que sea derivable, ¿ya? Y además que su derivada sea positiva. Entonces podemos afirmar que la función es creciente. Si por el contrario la derivada es negativa, pasa todo lo contrario. El teorema del valor medio nos dice que la función va a ser decreciente, o sea que va a disminuir. ¿Ya? Súper importante, porque si nosotros logramos determinar que una función crece y luego decrece, estamos encontrando un extremo relativo, estamos encontrando un máximo. Claro, porque si ustedes lo piensan en términos de dibujo, supongamos que tenemos un intervalo y hay un punto aquí, D le vamos a llamar, tal que antes de D la función es creciente, es decir, parte aquí y hace una curva así. Y después del punto D la función es decreciente, o sea, su derivada es negativa. Entonces parte de aquí y baja. Entonces ese punto D es bien interesante porque ahí hay un extremo. Entonces aquí ponemos derivada negativa y acá derivada positiva. O sea, es bien importante determinar cuál es el signo de la primera derivada, ¿cierto? Porque me determina extremos. Incluso en el caso del valor absoluto. En el caso del valor absoluto, es así. El valor absoluto, ¿cómo se define? Es x para x mayor o igual que 0 y menos x para x menor que 0, ¿cierto? Esa es la definición de esa función. Entonces, si yo calculo la derivada para los números negativos, o sea, por acá, voy a derivar esta expresión. Pero la derivada en este caso es menos 1, ¿cierto? O sea que es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y para los números positivos, la derivada es 1. O sea que la función es creciente. ¿Qué significa? Que aquí hay un mínimo. Porque la función era decreciente primero y después es creciente. Por lo tanto, ahí en el punto crítico que aparece entre esos dos valores hay un mínimo, ¿ya? Que es el 0. O sea, incluso si la función no es diferenciable, podemos determinar un extremo mediante los signos de la derivada. Esa es una aplicación directa que tiene esta... Eso se llama criterio de la primera derivada, lo que acabo de explicarles aquí. Tiene un nombre, ¿ya? Es bien importante. Se llama criterio de la primera derivada. Bueno, y aquí aparecen un montón de consecuencias que yo les pedí que leyeran el libro de Thomas para entenderla un poquito. La primera consecuencia es bastante evidente. Dice que si la derivada es 0 en todo el intervalo, o sea que todos los puntos dentro del intervalo tienen derivada 0,
entonces esta función es constante. O sea que todas sus imágenes son iguales. Pero es más o menos evidente, así que les voy a dar un tiempito ahora después de la clase, la hora autónoma, para que ustedes mismos demuestren eso a partir del teorema del valor medio, ¿ya? Porque eso sale directamente del valor medio. Lo mismo el siguiente resultado que dice que si las derivadas de dos funciones coinciden en todo el intervalo, o sea, todos los puntos tienen la misma derivada, entonces la diferencia entre esas dos funciones es solamente una constante. O sea que una función es igual a la otra más un número, ¿ya? Un número real. Esa es la única diferencia que hay entre esas dos funciones. Este resultado es muy, muy importante. Este corolario que está aquí, ¿ya? Por si no lo saben, un corolario es una consecuencia de un teorema, por eso se le llama corolario. Es muy importante porque tiene mucho que ver con la segunda parte del curso, ¿ya? Con la parte que vamos a ver después. Tercera parte en realidad, ¿ya? Tercera parte del curso, tercera unidad. Este resultado hay que tenerlo súper presente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después. Hay otros teoremas del valor medio que nosotros vamos a ver solamente si hay tiempo. Yo creo que la próxima clase, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar solamente en el teorema de valor medio de Lagrange. La próxima clase podríamos ver el teorema de valor medio de Cauchy. Pero hay varias consecuencias, entonces eh, eh, déjenme ver si hay algún problemita aquí que tengamos como de optimización que podamos trabajar. Aquí hay un problema, mira. Para que ustedes vayan viendo cómo trabajan estos teoremas en situaciones un poquito más cotidianas. Supongamos que tenemos un número positivo, ¿ya? Vamos a tener un número positivo. Es un número real, ¿ya? Pero un número real positivo. Y vamos a considerar todos los números cuya suma me da m. Todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, algo más concreto. Supongamos que m es igual a 5. Entonces, todas las combinaciones de dos números cuya suma me dé 5. Hay un montón, ¿cierto? De hecho, hay infinitas combinaciones posibles, ¿o no? Incluso si yo restringo a que sean también números positivos. O sea, obviamente hay números, combinaciones entre números negativos y positivos que la suma me da 5, pero si yo restringo a que los dos sean positivos, incluso yo tengo infinitas combinaciones. Por ejemplo, 1 más 4, 2 más 3, y eso solo pensando en los enteros, ¿ya? ¿Qué pasa con 5 medios más 5 medios? ¿Cierto? También. O qué sé yo, hay un montón de combinaciones, hay infinitas. De hecho, eso se llama una ecuación diofántica, ese es el nombre en matemática. ¿Ya? Entonces tiene infinitas soluciones. Pero además, ¿qué pasa si yo pongo una restricción? Además que la suma de esos números sea m, yo quiero encontrar un par de números tal que el producto de ellos, o sea que yo al multiplicar esos mismos números cuya suma me da 5, sea lo más grande posible. ¿Ya? Este problema que está aquí no es tan loco o tan matemático, porque de hecho las funciones de producción, como la función de Cobb-Douglas, donde se suman los bienes producidos, ¿ya? Para obtener una producción total, tienen un comportamiento como un producto. De hecho son potencias, se ponen así como un alfa y un beta, donde esos son ciertos números racionales, ¿ya? Así que en realidad este es un problema que viene de una aplicación. Pero si lo miramos matemáticamente, queremos conseguir dos números cuya suma sea este número m, y además que el producto entre ellos sea lo más grande posible. En nuestro contexto de estos teoremas que acabamos de analizar, ¿cómo podríamos resolver este problema? ¿Qué idea se le ocurre para intentar resolverlo?
¿Ese lo más grande posible no les dice algo? ¿No lo relacionan con algo que acabamos de ver? Contexto de hoy, de nuestra clase. Yo me imagino que sería como un máximo local. Exactamente. Eso que está ahí está relacionado directamente con un máximo local. ¿Pero máximo de quién? Porque tiene que ser un máximo de una función en el contexto matemático. Pongámosle ahí de alguna función. Ya, establecimos que el objetivo es encontrar un máximo local de alguna función. ¿Cuál será esa función en el contexto del problema? A todo esto, ese X por Y en el término económico significa un ingreso. Por eso se pide lo más grande posible, ¿ya? Es un tema de ambición. Pero bueno, no importa. ¿Cuál será la función aquí? Se van a enfrentar a un montón de problemas de este tipo, que la gran dificultad es poder contextualizar matemáticamente la situación. O sea, poder traducirla en el fondo. O sea, yo me imagino si es como x más y igual m, yo me imagino así como despejar de alguna forma el y, que sería como m menos x. ¿Ya? Claro, m es una constante. Constante. No la podemos cambiar. ¿Ya? Es un numerito fijo. Pero x e y son variables. Por lo tanto, yo puedo interpretar esto como que y se puede escribir como m menos x. ¿Cierto? Por lo tanto, este producto que yo quiero que sea lo más grande posible, yo lo puedo escribir como x por m menos x. O sea que yo quiero encontrar un máximo local de esta función. Apliquemos nuestra teoría que acabamos de ver. Tenemos que calcular la derivada, ¿cierto? Eso sería, según la teoría que acabamos de ver, teníamos que calcular aquí la derivada. Veamos si eso me borra la función. No. Ya, entonces vamos a calcular f'. Facilita porque es un polinomio, ¿cierto? Sería m, que es una constante, menos 2x. Esa sería la derivada. ¿Ya? En este caso facilita porque era solamente un polinomio y aplicamos la regla de las potencias. Ahora, como hay un producto, si quieren aplican la regla del producto, también va a funcionar, como ustedes prefieran. Más de una alternativa ahí. Entonces, ¿qué puntos nos interesan? Nos interesan los puntos donde esta derivada es cero. ¿Ya? Claramente esta derivada existe siempre, porque el x puede ser cualquier valor real. ¿Ya? En general es positivo, según nuestro problema. X es un valor positivo. Por lo tanto, esta derivada siempre existe. Así que para identificar puntos importantes o puntos críticos, tendríamos que ver dónde es cero. Es decir, cuando x es igual a m dividido en 2, ¿cierto? Ese es un punto crítico. Hay que tomarle atención a ese punto. ¿Ya? Perfecto. Pero no sabemos si ahí hay un máximo local o no. Entonces tenemos que analizar la derivada, el signo, a la izquierda de este punto y a la derecha. ¿Cómo se comporta esa derivada? Supongamos que los x aquí son menores que m dividido en 2, ¿cierto? De aquí a la izquierda. Todos los puntitos que están a la izquierda. Si x es menor que m dividido en 2, ¿qué signo tendrá esta derivada? ¿Es positiva o es negativa?
es una recta, así que en realidad es solamente un signo para todos los x menores que m dividido en 2. ¿Cuál será el signo? Si quieren le dan un valor al m, si se sienten incómodos con ese m tan general. Pónganle 1, no sé. ¿Positivo o negativo? Ahí está la derivada, está calculada. Solamente hay que ver si es positiva o negativa a la izquierda del m medios. Por ejemplo, si x fuera 0, este m es positivo, por lo tanto el x igual a 0 es menor que m dividido en 2, que es un número positivo, ¿cierto? Por lo tanto es mayor que 0. Si x fuera 0 y yo lo reemplazo acá, el resultado es m, es un número positivo. Como esta es una recta, ese va a ser el signo para toda la derivada para los valores menores que m medios. Acuérdense cómo resolvíamos las desigualdades en introducción al cálculo. Poníamos todas las rectas a un lado, poníamos los puntitos aquí donde cambiaba el signo, ¿cierto? Íbamos viendo ahí qué signo tenían. Y de acuerdo al producto nosotros íbamos viendo el signo, ¿cierto? Y menos. ¿Ya? Porque ese era porque eran rectas. Por lo tanto su signo no cambia. Tiene una recta que es 0 en un punto. Por ejemplo ahí es 0. Entonces antes va a ser siempre positiva o siempre negativa. Nunca va a cambiar como una curva que puede ser positiva y negativa. ¿Ya? Como esta es una recta, para todos los x menores que m medios, la recta va a ser, la derivada va a ser positiva. Y para los x mayores que m dividido en 2, va a tener el signo contrario, negativo. ¿Qué significa eso? Que como la derivada es positiva, la función aquí es creciente. Teorema del valor medio. Y acá, como la derivada es negativa, a partir de este punto, ahí en el m medios, la función es decreciente. Por lo tanto, ahí hay un máximo relativo. Entonces, si x vale m medios para que haya un máximo relativo para el producto, y también tiene que valer m medios, porque x más y es igual a m, ¿cierto? Entonces la respuesta sería lo más grande posible. ¿Ya? Les dejo un problemita para que lo piensen. Problema más geométrico, pero se resuelve con el teorema del valor medio y el criterio de la primera deriva. Entre todos los rectángulos de un perímetro fijo, o sea, un perímetro que que ustedes mismos se dan, fijo, el cuadrado es el que tiene mayor área. ¿Sabían eso? De todos los rectángulos que ustedes se puedan imaginar, que tengan el mismo perímetro, o sea, que la suma de los lados de lo mismo, el área del cuadrado es la más grande de todas esas áreas. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir con letras para que lo resuelvan. Es un problema geométrico súper antiguo, pero se puede resolver con estas técnicas que son mucho más modernas. ¿Ya? Entonces, entre todos los rectángulos, un perímetro dado significa que es fijo el perímetro. Por ejemplo, todos los rectángulos de perímetro 5. ¿Ya? A eso se refiere. El cuadrado es el de mayor área. Argumentenlo, demuéstrenlo ustedes. Ese hecho geométrico tan interesante, ¿ya? O sea, ustedes si tienen planchas de algún material y quieren conseguir a partir de esa plancha un cierto perímetro, el área más grande, ¿ya? Para que quepan más cosas, si están haciendo una mesa, por ejemplo,
esa mesa tiene que ser cuadrada, no puede ser rectangular. ¿Ya? Demuéstrenlo con el teorema del valor medio y con el criterio de la primera derivada. O sea, tienen que convertir esta situación en una función. ¿Cómo lo van a hacer? Problema de ustedes. No me voy a meter ahí. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que transformar esa situación en una función. Eso, ya estamos en la hora. Próxima clase vamos a ver varias consecuencias más, ¿ya? Y problemas de optimización bien interesantes aplicados a algunas situaciones cotidianas. Pero para eso necesitamos un poquito más de teoría, ¿ya? Que vamos a empezar a ver la próxima clase. Entonces, como les dije, oficialmente desde hoy estamos en la segunda unidad, aplicaciones de la derivada. Y aquí se ve que ya estamos aplicando lo que aprendimos. ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿O nada? Voy a dejar esto en PDF y se los voy a dejar aquí en el Teams. Vamos a ponerle aquí pizarra Geo 122. Vamos a borrar la hora, vamos a dejar la fecha. Y esta pizarrita la vamos a dejar en el Teams. 31 de agosto. No sé si la copia al tiro o no, tengo que abrir el chat, parece. No importa. Ahí sí. ¿Ya? Eso. Se viene entretenido. ¿Ya? Los teoremas son súper interesantes, como se ven como geométricamente ahora, mucho más claros, y más encima los podemos combinar con problemas, situaciones más concretas. Entonces ya no es pura teoría como antes. ¿Ya? Eso. Que tengan buena tarde. Cualquier consulta, si no logran resolver el problema, no se frustren. Me van preguntando nomás y yo les doy algunas pistas para ir avanzando. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias.